Hola, ¿qué tal? Les saludo afectuosamente. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Amílcar Cruz Sarmiento, conocido por algunos y quizás por algunos apenas me están viendo a través de este dispositivo. Pero a través de esta experiencia que vamos a tener, vamos a procurar ser enriquecidos, estar muy atentos a este diplomado acerca de la inteligencia emocional. Yo creo que el interés que tenemos por saber de qué se trata la inteligencia emocional nos va a permitir estar entusiasmados, estar despiertos, estar receptivos a la información que yo les voy a compartir. Voy a compartir algunas pantallas, información, contenido y también les voy a compartir algunos videos. Voy a dejar tareas. Alguien dirá, no, tarea no, pero sí es necesario para completar nuestro aprendizaje en esta aventura a la que iniciamos en esta hora, que es la inteligencia emocional. Eh, una pareja, un matrimonio recién casado, construyeron su proyecto de vida en el anhelo de formar una familia. Querían tener hijos y querían tener una casa, querían tener un coche, querían tener una vida de pareja como familia. Pasaron los meses, pero la chica no pudo embarazarse. Pasó 1 año, 2 años, pasaron 5 años y empezaron a frustrarse porque no veían la realización de sus sueños teniendo un hijo. Por fin decidieron que iban a adoptar un perrito. Compraron un perrito y le vertieron su cariño, su amor, su afecto en ese perrito. Ese perrito creció, se hizo un perro grande y un buen día la chica salió embarazada. Ni se lo imaginaban, pero el sueño de sus vidas se estaba cumpliendo. Tuvieron al bebé y ¿qué creen? El perrito pasó a un segundo plano. Ya no era un perrito, ya era un perro grande. Pero ya no le daban la misma atención que le daban antes. Ahora estaban mirando con buenos ojos y todo su cariño y afecto estaba pues volcado en la persona de este bebé. Sucedió que un día vieron al perro salir de la recámara donde el bebé dormía. Ahí había una cuna y el perro salió con el hocico lleno de sangre. Se asustaron, se llenaron de terror, se llenaron de pánico. El padre, sin pensarlo más, fue a su recámara, llegó a su armario, sacó una escopeta y mató al perro. La madre entró corriendo y en la cuna estaba el bebé durmiendo tan plácidamente. Y resulta que en el piso había una víbora hecha pedazos. Esa víbora había mordido en repetidas ocasiones al perro que entró en defensa de ese bebé. Se llenaron de pánico. Los padres se llenaron de miedo y por eso mataron al perro. No supieron tener tranquilidad, paciencia, investigar. No pudieron tener control de sus emociones y después se arrepintieron toda su vida de haber matado al perro. La inteligencia emocional nos ayuda a administrar nuestras emociones. Tenemos una voluntad,
tenemos un alma. Y en el alma están nuestras emociones. Y cuando las emociones no se administran correctamente, entonces vamos a actuar visceralmente, vamos a actuar en función de lo que nuestras emociones nos dictan. Y acuérdense que soy pastor y también tengo una mirada desde el ámbito espiritual, desde el ámbito bíblico, teológico. Y la psicología y la Biblia no están peleadas. Y entonces tenemos que reconocer que si tenemos un alma, también tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. Y que nuestro cuerpo es el espacio donde el espíritu, donde la voluntad, donde el alma interactúan. ¿Cómo? ¿Cómo tener inteligencia emocional? ¿Cómo administrar correctamente nuestras emociones? ¿Cómo tener dominio y cómo tener control de lo que sentimos para que actuemos inteligentemente y no actuemos imprudentemente, emocionalmente? Que no sean las emociones las que tengan control de nuestras decisiones, sino que tengamos la voluntad firme y que seamos inteligentes emocionalmente. Quiero darles alguna información escrita respecto al tema de inteligencia emocional. Veamos el concepto de inteligencia emocional, veamos a los teóricos que acuñaron esta disciplina de inteligencia emocional, veamos la definición de inteligencia emocional. Así que permítanme compartirles esta pantalla. Dice en primera instancia, la inteligencia emocional es una capacidad natural. Ojo, porque todos venimos con esa capacidad, ¿eh? Todos traemos inherente a nuestro ser esa capacidad natural que se llama inteligencia. Eso a nosotros nos habilita, nos capacita y nos permite relacionarnos asertivamente con nuestro entorno. Acuérdense que el ser humano es un ser situado en el tiempo y en el espacio. Y el tiempo y el espacio, hagan de cuenta que hace una intersección, que el tiempo es así y el tiempo es así, entonces hay una intersección. Y en esa intersección hay un radio de acción, y en ese radio de acción nosotros nos formamos. Traemos una carga genética, pero también traemos o interactuamos dentro de un contexto cultural, social, religioso, y todos esos aspectos vienen a incidir en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad. Tenemos un temperamento que quizás la carga genética que nuestros padres nos heredaron influya para que seamos como somos. Pero eso no determina que no podamos tener control. En muchas ocasiones yo he escuchado decir, es que tengo un carácter muy fuerte. ¿Y saben a qué se refieren cuando dicen que tienen un carácter muy fuerte? Es que son enojones, es que son impulsivos, es que son personas que reaccionan de manera inmediata, que no lo piensan.
Y eso no es fortaleza de carácter. A eso se le llama un carácter débil, no es un carácter fuerte. Entonces, el entorno tiene un componente innato, que es la experiencia y la estimulación, la que favorece y determina su desarrollo. Estoy hablando de la inteligencia. Ojo, porque la experiencia, mucho ojo, la experiencia y la estimulación determina el desarrollo de la inteligencia. En su momento vamos a hablar del coeficiente intelectual, que es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Wise, hay un test de inteligencia que en psicología se le llama Wise por el que lo inventó, y hay otro que es el Raven también. Y esos test lo que hacen, o son pruebas, lo que hacen son medir el coeficiente intelectual en función de la capacidad que tenga el ser humano para resolver estos tests o estas pruebas. Entonces te da un puntaje y allí regula y allí eh, tabula, ¿verdad? Hay una tabulación y por esa razón es que a veces se está descargando mi batería. Déjenme ver qué puedo hacer al respecto. Ahí está ya. Ya está ya. Ok, me perdí un ratito porque se estaba descargando aquí mi batería. Pero yo les decía que estas pruebas vienen a categorizar si alguien tiene muy bajo coeficiente intelectual, una regular, mediano o alto, etcétera. Pero eso no es de lo que yo estoy hablando, porque la inteligencia es otra cosa. Porque la inteligencia emocional de la que yo hablo es la disciplina que tú y yo podemos integrar a nuestra vida para que seamos inteligentes emocionalmente, independientemente del coeficiente intelectual. Hablando de inteligencia, el desarrollo de la inteligencia está ligado a factores hereditarios, factores biológicos y factores socioculturales. Así que aquí hablamos de 3 factores. El elemento hereditario, pues bueno, es esa carga genética que heredamos de nuestros padres, factores biológicos también, cómo nos desarrollamos biológicamente, fisiológicamente, y también el entorno, la sociedad, la cultura, la religión, etcétera. Así que de esta manera ya tenemos como una idea, ¿verdad? Ya tenemos más o menos como una idea de qué se trata la inteligencia emocional. Hay personas que logran a lo largo de su vida desarrollar inteligencia emocional. Hay personas que no trabajan en, en su desarrollo de la inteligencia emocional y entonces no crecen. Permítanme mostrarles estas diapositivas. Por cierto, las pongo a sus órdenes para dárselos. Si ustedes lo requieren, con mucho gusto yo se los hago llegar. Ok. Entonces, veamos. Es de suma importancia analizar y reflexionar este tema de la inteligencia emocional porque tiene 2 sentidos interesantes. ¿Cuántos sentidos interesantes
Dos sentidos. Por una parte, la inteligencia emocional es un proceso interno del individuo. Es algo inherente a sí mismo. Y por otra, la inteligencia emocional queda expuesta en los individuos cuando interactuamos con otros. Pero escúcheme bien, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la persona de lo que ha desarrollado en su interior, de esa manera va a expresar y va a manifestar su persona, su ser, en esa interacción social, en esa interacción humana que haga con otros. De tal forma que todo aquel reflejo de una persona da muestra de la inteligencia emocional o de la ausencia de la misma, dependiendo de la entereza, dependiendo del dominio propio, dependiendo de la sensibilidad humana que tenga, dependiendo. ¿Qué diríamos nosotros en el ámbito espiritual? Como pastor, yo resumiría esto en el fruto del Espíritu Santo, en donde no es una condición humana, sino que el humano permite ciertamente que Dios a través de su Espíritu Santo produzca en sí mismo esta riqueza espiritual que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, etcétera. Todo el fruto maravilloso del Espíritu Santo. Bueno, pero ahorita estamos en un enfoque académico. Entonces, ser inteligentes emocionalmente no tiene que ver con el coeficiente intelectual que cada uno de nosotros traemos, ya que la inteligencia es medible a través de pruebas psicométricas de inteligencia, y la inteligencia emocional también puede ser medida por algunos métodos de prueba, pero la más eficiente es la observación de las conductas y sus implicaciones. Entonces, la expresión o la manifestación de la inteligencia emocional se da a través del testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, a través de las formas, de las maneras en las que nosotros reaccionamos ante los estímulos. No puedo yo evitar los estímulos. No tengo control de los estímulos, pero sí puedo tener dominio propio y saber cómo reaccionar ante el estímulo. Si el estímulo llega a mi vida, algo va a provocar en mí ese estímulo. Yo no soy responsable del estímulo, soy responsable de la respuesta. Lo voy a repetir. La respuesta que yo decido, ojo, subrayo la palabra decido, como un ejercicio de mi voluntad. La respuesta que yo decido es mi responsabilidad. No soy responsable del estímulo. Alguien de su mala fe puede mandarme una ofensa, puede agredirme o puede hacer lo que quiera. Y cuando ese estímulo llegue a mí, yo daré cuenta de mi inteligencia emocional en función de la respuesta que yo dé. No sé si me doy a entender, pero quiero decirles que vamos a tener un tiempo de asesoría, porque hoy yo hice esta grabación porque en el horario que me
toca dar esta clase. Hoy voy a compartir a los matrimonios en una conferencia que estamos dando para parejas. Entonces, quise dejarles esta primera sesión grabada y en el compromiso de que el miércoles vamos a entrar de 7 a 8 para preguntas, para lo que ustedes quieran comentar también, porque quiero conocerlos, quiero que se presenten, quiero que podamos interactuar, porque eso es lo que me gusta. Me siento raro hablándole solamente a la cámara, pero yo sé que en su momento yo les voy a ver por acá y me va a dar mucho gusto. Y si pudiéramos hacer un taller de inteligencia emocional, sería fabuloso, ¿no? De una manera presencial, estaría excelente. Y bueno, ya lo platicamos, ¿no? Con los que estén aquí en la ciudad, bien podemos hacerlo. Bueno, entonces decíamos que si el coeficiente intelectual se puede medir a través de las pruebas psicométricas, la inteligencia emocional se puede medir a través de las conductas, a través de los comportamientos. Entonces, veamos este contenido del tema que estamos viendo. Mire, la inteligencia emocional para este teórico, Bernard, en 1960, él sugirió una clasificación de las principales definiciones. La misma se hizo en base a 3 grupos. Las psicológicas, mostrando la inteligencia como la capacidad cognitiva de aprendizaje y relación. Esas son de las pruebas que les hablé. Por ejemplo, el WISE, el Raven, y hay otras, ¿no? Etcétera. La inteligencia biológica, según Bernard, consideran la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Hoy hay un concepto que es reciente que se llama resiliencia y ojalá alguno pudiera, uno que se interese en investigar qué es resiliencia y nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano tiene integrado en su ser recursos que le ayudan a hacer homeostasis o equilibrio o un proceso de adaptación a cualquier situación. Que no todos tienen la misma capacidad de resiliencia, es cierto, pero sí tenemos esa capacidad. ¿Cómo poder adaptarnos a una situación diferente en nuestra experiencia de vida? Eso es una inteligencia biológica. Y luego está la otra que clasifica Bernard, que es las operativas, dice él, las inteligencias operativas, que no son más que aquellas que dan una definición circular diciendo que la inteligencia es aquello que crea, por cierto, Martín del Campo González, que es medido, dice, es una prueba medida de inteligencia y vamos a ver en su momento de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué se trata estas pruebas medidas o operativas? Muy bien. A ver, leamos. Según Howard Gardner, que es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en una determinada cultura. Entonces, él propone varios tipos de inteligencias importantes. Ojo, porque no hemos llegado todavía con Goleman, que es el que acuña el concepto de inteligencia emocional. Vamos cronológicamente, ¿verdad?
viendo algunos teóricos. Ahorita estamos viendo a Howard Gardner, que él propone varios tipos de inteligencias. Que la inteligencia no es solamente el coeficiente intelectual, que las capacidades que el ser humano trae consigo y desarrolla son diversas. Y que alguien puede ser inteligente musicalmente y no ser bueno para las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y no por eso el que no sabe matemáticas no es inteligente. Sí, es que su inteligencia está enfocada a otra área, a otra dimensión. Esa es la propuesta de Gardner. Entonces, él menciona la inteligencia lingüística como la capacidad de usar palabras de manera adecuada, que caracteriza a los poetas, a los escritores, implica la utilización de ambos hemisferios cerebrales. Las personas que redactan bien, que hilan muy bien sus ideas y que son buenos en discursos y que saben comunicar, tienen esa inteligencia lingüística. A lo mejor si les pones a hacer una operación aritmética, no sepan cómo hacerlo. Y a lo mejor un niño, no sé, de 10 años, ya te puede hacer una operación algebraica. Bueno, cada quien tiene su inteligencia en el enfoque, ¿verdad? Distinto, diferente. Ok, dice Gardner que hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia lógico-matemática, como la capacidad que permite resolver problemas de lógica y de matemáticas. Es fundamental en científicos y filósofos. Se hace uso del hemisferio lógico. ¿Se dan cuenta? Llevamos dos inteligencias, pero luego la propuesta de Gardner es que hay una inteligencia musical, como la capacidad relacionada con las artes musicales, que es el talento de músicos, cantantes, entre otros. Así que aquí estamos viendo la inteligencia diversificada. ¿De acuerdo? Tenemos una inteligencia diversificada ahora. No es una inteligencia solamente. Muy bien. Seguimos. Interesante. La inteligencia espacial, dice Gardner, es la capacidad de distinguir aspectos como el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus relaciones entre dimensiones. Atañe a los arquitectos, ingenieros, cirujanos, yo digo a los escultores, a los creativos, al arte, ¿verdad? Interesante. A los dibujantes. Wow. Esa inteligencia espacial que logran ellos captar las formas, las dimensiones, los tamaños, que si hacen el cuerpo humano, no les queda la cabeza más grande y los pies más pequeños, sino que lo hacen en la justa dimensión. Bueno, son inteligentes espacialmente. Está la inteligencia corporal sinestésica, que tiene que ver con la capacidad para controlar movimientos. Los mimos, los bailarines, las bailarinas, las deportistas o los deportistas, los actores, entre otros, que a través del cuerpo pueden comunicar y pueden expresar sentimientos y emociones. Wow. Dice Gardner que hay una inteligencia intrapersonal o emocional, que esta inteligencia está relacionada con las emociones y permite entenderse a sí mismo relacionada con las ciencias psicológicas. Ojo, porque Gardner
no está hablando de la inteligencia emocional en el sentido de este diplomado, ¿eh? Porque es otro teórico que viene a proponer esta disciplina. Y es Goleman el que le va a dar, o que va a acuñar este concepto, con su libro que se llama Inteligencia Emocional. Un hombre ilustre, graduado de la Universidad de Harvard. Bueno, en su momento vamos a hablar de Goleman. Bueno, la inteligencia interpersonal o social, capacidad de entender a las demás personas con empatía. Está relacionada con las emociones, es típica de políticos, terapeutas o profesores. Logran hacer conexión emocional con otras personas. Tienen una capacidad bárbara para relacionarse con otros. Si no son buenos para dibujar, no son buenos para las matemáticas, no son buenos para bailar quizás, pero sí son buenos para tener amigos, son buenos para interactuar, para ser empáticos, le caen bien a la gente. Entonces, ese es un tipo de inteligencia también. Interesante, ¿no? Interesante que la inteligencia no esté solamente en un enfoque. Bueno, entonces la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos. ¿Se da cuenta? Es una persona que es sensible y logra conocerse a sí mismo. Mire, el que conoce a Dios y se conoce a sí mismo es una persona que crece, que se desarrolla, que madura, que es una persona espiritual. Va a ser una persona inteligente emocionalmente, porque va a lograr conocerse a sí mismo, va a lograr ponerle nombre a cada sentimiento y a cada emoción que tiene. ¿Y sabe qué? Va a saber verbalizarlo también. Una persona que aprende a verbalizar sus emociones es una persona que va a estar saludable. Hay un poder en la verbalización de nuestras emociones. Y algunos de nosotros sufrimos en silencio, reprimimos nuestras emociones y no las decimos porque nos da vergüenza, porque somos tímidos, por lo que tú quieras. Pero bueno, la inteligencia emocional puede organizarse en 5 capacidades. Ojalá pudieras grabarte esto, que es como la síntesis, es como la cápsula de todo el curso. De todo el curso. Alguien va a decir, bueno, pues ya, ¿para qué? Ya no voy a ver. No, lo demás lo vamos a ir como desmenuzando y lo vamos a ir hablando, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas 5 capacidades? Número 1, conoce tu sentimiento, conoce tus emociones, los tuyos, conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo es una riqueza, ¿eh? Es un paso gigantesco que nosotros podemos dar. Si tuviéramos la oportunidad de tener un curso largo, ¿saben qué? Yo les daría de tarea que hicieran su historia de vida. Qué interesante lo que surge en nuestra historia de vida, que a veces ni nosotros mismos sabemos exactamente qué es lo que pasó y que estamos en una interpretación a veces no tan cercana, no tan realista de cómo sucedieron las cosas. Porque no lo vemos de manera objetiva, sino lo vemos de manera como nosotros lo experimentamos. Acuérdense que hay una realidad objetiva y una realidad percibida. Una cosa es la objetividad de la realidad y otra cosa diferente es cómo yo percibo esa realidad. A ver, ¿cómo les explico esto? Un maestro que estaba hablando de esto precisamente
llevó a sus alumnos a un salón aparte de donde estaban. Ese salón estaba oscuro, oscuro, oscuro completamente. Y le dijo a sus alumnos que entraran con cuidado, con las manos por delante, y que lo que tocaran lo percibieran y que se permitieran ellos experimentar aquello. Y entraron y lo que encontraron lo guardaron en su pensamiento y regresaron otra vez al salón de clases y el maestro les preguntó, ¿qué fue lo que habían percibido? Y uno de ellos dijo, bueno, yo vi o sentí un árbol, más o menos como de este grueso, hasta pude abrazarlo y ahí estuve abrazando ese árbol. Otro dijo, sí, yo sentí que sus ramas se movían y hasta un airecito me llegó. Y yo también sentí, dijo el otro, que había una rama que colgaba. Y entonces les dijo el maestro, vamos otra vez al mismo salón y vamos a prender la luz. Y entraron, se prendieron las luces y adentro había un elefante. Y uno había tomado una pata del elefante, otro otra pata, otro estaba muy cerca de la oreja, otro había tomado la parte de la trompa del elefante, etcétera. Una es la realidad objetiva y otra es la realidad percibida. Y percibimos nosotros o interpretamos la realidad en función de nuestras experiencias. Lo voy a decir de otra manera. Tenemos una memoria histórica en el alma que desenlaza las experiencias que quedan guardadas allí a partir de un evento. Entonces, como que hace una conexión en una experiencia guardada con la experiencia presente. Entonces tenemos nuestras propias interpretaciones. El condicionamiento en psicología, una de las primeras cosas que nos enseñan a nosotros en la carrera es el condicionamiento que el ser humano o que el ser vivo puede experimentar. Entonces hay un experimento ahí, el de Pavlov, que tenían unos perros y le tocaban una campana primero y luego les daban de comer. Entonces, al principio, los perros cuando escuchaban la campana, no pasaba nada. Inmediatamente les daban de comer, acto seguido, ¿verdad? Después, llevaron a darles de comer solamente sin tocarles la campana. Y después les tocaban la campana y no les daban de comer. ¿Saben qué pasó con el tiempo? Que después de muchas ocasiones en que les tocaban la campana y les daban de comer, empezaron a salivar. Ellos empezaron a conectar la campana con la comida. Entonces, nosotros tenemos recuerdos, experiencias que mueven emociones y mueven recuerdos. Conoce tus emociones, conoce tus sentimientos propios. Esa es una manera de organizar nuestras capacidades. Número 2, aprende a manejarlos. Aprende a manejarlos. Que no sean ellos los que tengan dominio y control de tu voluntad, sino que tú los manejes. Que tú tengas a tus emociones aquí desde tu voluntad, ¿de acuerdo?
Aprende a reconocerlos, porque como quedan, les decía que quedan en esa memoria histórica del alma, entonces hay que reconocerlos, ahí se quedaron. Yo te pidiera cómo es tu historia de vida, yo me daría cuenta cómo la cuentas. Si la cuentas con tristeza, con dolor, con angustia, con enojo, etcétera, o cuentas tu historia alegre, bonita, agradable, o también matizada, ¿no? Bueno, momentos tristes, pero momentos muy gratificantes, etcétera. Aprendamos a reconocer nuestras propias emociones. Y número 4, crear nuestra propia motivación. En la inteligencia emocional, nosotros debemos de hacer un proyecto de vida. Debemos de tener nuestras propias motivaciones, nuestros propios propósitos de existencia y de vivir, para que no seamos amargados, para que no digamos, bueno, ya llegué. Una persona que ya llegó, ya se sienta a descansar, se acuesta, ya no tiene nada que hacer. Pero una persona que está motivada y que sabe que la meta la tiene allá adelante todavía, es una persona que va a estar siempre en el anhelo de estar creando, de estar avanzando, de estar logrando sus objetivos, porque tiene una meta a la que quiere llegar. Número 5, aprende a manejar las relaciones. Aprende a negociar. Aprende a entrarle con inteligencia a esas relaciones. Porque después de todo, la inteligencia emocional nos va a dar un recurso poderoso para poder relacionarnos afectivamente de una manera inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, qué interesante que nosotros podamos aprender a ser inteligentes emocionalmente. Así que desde hace muchos años, especialmente en 1983, guárdense en su memoria esta fecha, porque no crean que el concepto de inteligencia emocional es muy antiguo, no, estoy hablando de 1983. ¿Verdad? Un profesor de la Universidad de Harvard, él acuñó esta teoría, que la inteligencia dejaba de ser considerada un campo único ligado al conocimiento para albergar diferentes espacios de la vida en una persona. Su desarrollo y su capacidad de desenvolvimiento frente a los estímulos y problemas de la realidad. Y es Gardner del que les hablaba. Gardner es el que acuña la inteligencia múltiple, donde dividiendo el coeficiente intelectual en diferentes capacidades independientes. Y ya mencionamos, ¿no? Cuáles eran los tipos de inteligencia, porque él separó la inteligencia en 12 tipos para su análisis. Y es la lingüístico-verbal de la que hablamos, la lógico-matemática, la visual, la espacial, la musical, la corporal kinestésica, la intrapersonal, la naturalista, la emocional, la existencial, la creativa y colaborativa. Estas últimas no las había mencionado. Y entonces, por otro lado, Daniel Goleman construyó el concepto de inteligencia emocional. ¿Quién dije? Daniel Goleman. Él profundizó en este estudio planteado por Gardner. Pues es como que si él le dio un seguimiento, ¿verdad? A la propuesta de Gardner. Esta no depende necesariamente de las emociones, sino también de un correcto pensamiento. Aquí entra ya el pensamiento, ¿no? Y desarrollo emocional. Esta se divide así en diferentes tipos y categorías que pueden ser indispensables conocer para tener éxito en la vida profesional o en cualquier ámbito, ¿no? Así que, ¿qué es la inteligencia emocional? Aquí les voy a dar más o menos
como una definición. Esta se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. ¿De acuerdo? Luego de la teoría desarrollada por Garner en la Universidad de Harvard sobre las inteligencias múltiples, el concepto de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año de 1990. Imagínense qué reciente es este. Lo utilizaron Peter Salovey y John Mayer. Estos retomaron el concepto de Daniel Goleman y de Garner. Estos dos psicólogos norteamericanos, para luego ser trasladado a un libro homónimo escrito por Daniel Goleman. Este tipo de inteligencia no consiste en alterar la capacidad de generar emociones con respecto a diferentes estímulos del entorno, sino se relaciona más con la reacción que una persona tiene frente a esos estímulos. Y era lo que yo les decía hace un ratito. No puedes evitar el estímulo que venga, pero sí puedes decidir inteligentemente cómo vas a reaccionar ante el estímulo. Más o menos en esa dinámica es la propuesta de ellos. La característica de la inteligencia emocional. ¿Qué características tienen, por ejemplo, las personas que tienen un alto grado de inteligencia emocional? Ojo, prestan atención a sus emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan. Sus propias emociones, ¿eh? No solo se limitan a sentirlas, sino a escucharlas. Y para escucharlas tienen que verbalizarlas. Ellos no reprimen sus emociones. Son personas auténticas, son personas sinceras, honestas consigo mismo. Es interesante porque expresan sus sentimientos de una manera clara, no se esconden, no son tímidos para decir estoy enojado, para decir estoy triste, estoy angustiado o tengo mucha vergüenza, ¿no? Las personas inteligentes en el ámbito emocional son personas que verbalizan, que declaran, que dicen lo que pasa en su interior. ¿De acuerdo? En eso estamos. Voy a dejar de compartir pantalla y estamos en este punto interesante, ¿verdad? Este punto interesante de la inteligencia emocional. Espero que hasta aquí tengamos nosotros un poco claro de qué se trata la inteligencia emocional. Así que yo te pregunto a ti, ¿te conoces en tus sentimientos, en tus emociones? ¿Sabes identificarlo? Si ahorita te preguntaran cómo eres emocionalmente, ¿en realidad serías honesto en decir, la verdad es que soy una persona que, ay, solo bravo, estoy contento? Es que soy mecha corta, que apenas si me dicen algo y exploto inmediatamente, que no tengo mucha capacidad de tolerancia, sino que inmediatamente el que me la hace, me la paga. ¿Serías capaz de decir eso? Si es que así eres. O quizás has desarrollado control sobre tus emociones, sabes verbalizarlo, no te da pena decirlo. Y bueno, tienes un balance constante en tus acciones. No sé cómo estés, tú sabes.
Pero las personas inteligentes emocionalmente, ellas saben que todo tiene su lado bueno, su lado malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. Te dejo una tarea. Te dejo una tarea. Por favor, ve y buscas a Albert Ellis y buscas las ideas irracionales de Ellis. Y el que en la próxima sesión me diga cuáles son las ideas irracionales de Ellis, le voy a dar un punto aquí. No, pero va a ser bien interesante escuchar o leer a Ellis mencionándonos que muchas de las preocupaciones y lo que nos genera estrés y conflicto son situaciones que se pueden arreglar, que se pueden atender y que regularmente, dice él, son cosas que van a ocurrir todavía. Y también que nos preocupan el que la gente nos acepte, que no nos acepte. Nos preocupa mucho lo que la gente pueda decir de nosotros, etcétera. Por favor, investiguen 12 ideas irracionales de Albert Ellis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando. Solo les recuerdo que las personas altamente inteligentes emocionalmente son autocríticos con sus propias acciones. Se hacen responsables. Las emociones no los controlan. Ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Se hacen responsables. No dicen se me cayó. Dicen yo lo tiré. ¿De acuerdo? No dicen, bueno, llegué tarde porque había mucho tráfico o porque mi mamá estaba enferma. No, es que salí tarde, me dormí, etcétera, ¿no? Se hacen responsables de sus acciones. Y así se saben expresar sus emociones también, sus conflictos y se relacionan favorablemente con los demás. Tienen una mejor conexión. Conocen siempre gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión. Así que a través de otras personas conocen puntos de vista, comparten más con aquellos que son compatibles con la suya. No pierden tiempo en relaciones tóxicas, ahorrándose así una incomodidad innecesaria. Se motivan a sí mismos constantemente. Estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. No se enfrascan porque ya no les motivan cosas antiguas, sino que siempre buscan renovar su emoción con nuevas experiencias. Bien, después vamos a ver cuáles son los tipos de inteligencia emocional. Y vamos a hablar de la empatía, de las habilidades sociales, del autoconocimiento, de la motivación, de la autorregulación, etcétera. Y vamos a ver de qué se trata todo eso. Que va a estar bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Si ustedes pueden invitar a alguien más para que tome este curso, pues excelente. Por el momento voy a concluir porque esto va a ser motivo para una asesoría en vivo, bueno, en vivo, vea, pero digitalmente a través de la plataforma. El día miércoles nos vamos a reencontrar a las 8 de la noche y van a tener preguntas, me van a explicar de qué se trata las 12 ideas irracionales de Ellis, de Albert Ellis, etcétera. Y vamos a ver un video para la próxima oportunidad que tengamos y va a ser bien interesante. Así que por el momento yo los dejo y nos vamos a ver
el día miércoles para darle continuidad a esta clase. Si no pueden entrar, no pasa nada, ¿eh? Pero si pueden, hagan un esfuerzo por estar ahí. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión el día miércoles. Saludos.